Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy tenemos un invitado maravilloso que estoy segura que les va a encantar porque es un hombre inspirador, es un hombre maravilloso, es médico humanista, librepensador, inspirador, defiende la medicina con alma, que me encanta el término. Él es el doctor Carmelo Vizcarra, es licenciado en medicina por la Universidad del País Vasco, aboga por la medicina integrativa, aquella que incluye todas las medicinas, tiene el título de médico antropósofo concedido por el Goetheanum, es uno de los pioneros en España de la medicina higienista y está también especializado en medicina espagírica y en terapias psicocorporales. Es fundador y director médico del Centro de Salud Vital Suaizpe en Navarra, un espacio de transformación, de encuentro, de sanación, en donde se puede convertir el dolor en amor y la enfermedad en conciencia. Ha impartido cientos de conferencias, cursos y formaciones y ha escrito varios libros sobre salud, medicina, alimentación y ayuno, el ayuno que considera terapia magna, y su pasión es inspirar a los seres humanos a despertar y a activar sus capacidades de autocuración. Su sueño, educar en salud. Así que primero que nada, Carmelo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Bien, estamos aquí. Estamos con un día maravilloso de mucha luz y eso viene bien al ánimo y a la salud. Claro, alegra los corazones, ¿verdad? Eso mismo. Pues mira, la verdad es que estoy muy contenta de tenerte aquí porque somos unos grandes admiradores de tus enseñanzas. Entonces, pues este es un honor para nosotros tenerte aquí. Y aunque vamos a hablar de la alimentación, como debe de ser, pues primero me gustaría preguntarte, ¿cómo llegó Steiner a tu vida? ¿En qué momento? Hace 25 años, el año 94, un amigo de Pamplona, en Navarra, me dijo que iba a hacer un curso de medicina antroposófica y en principio me sonaba, pero no lo relacionaba. Pero me apunté al curso y para mí fue integrar todo lo que yo sabía de salud. Yo vengo de la filosofía, la higiene natural, la medicina higienista, que conocí justo recién terminada la carrera de medicina en el año 1980. Al año siguiente de terminar la carrera de medicina conocí pues, todo lo que es educación para la salud desde la medicina higienista, desde la higiene vital. Y en el año 94, cuando conocí todas las enseñanzas de la medicina antroposófica, encajó totalmente, complementó, integró todo lo que yo sabía. Y añadió un factor muy importante para mí, el espíritu humano, que en este momento está en juego y que está en crisis, pues fue complementado por todas las enseñanzas y todo lo que yo aprendí a partir de la medicina antroposófica especialmente. Pues es una maravilla y bueno, la otra cosa que tengo duda es, tú dices en algunas de tus conferencias que para conservar la salud lo ideal es tener dieta moderada, mente alegre y descanso. Y yo me pregunto, ¿qué nos pasó? Porque no hay dietas moderadas, no hay mentes alegres y no hay descanso muchas veces, ¿no? Hay gente que come y no sabemos por qué comemos, simplemente lo hacemos como acto no sé, me sorprende mucho y no sé si tú tengas la respuesta de ¿para qué comemos? ¿Por qué comemos así? ¿Cuándo se nos olvidó toda esa sabiduría? Lo que acabas de decir, entusiasmo, el descanso y la dieta moderada, es una enseñanza antigua que ya preconizaba la escuela de Salerno. La escuela de Salerno fue la escuela de medicina más importante en el siglo X en Europa y ellos daban esos consejos, esa educación para la salud. Entonces, para mí el enfoque es que la medicina actual no está enfocada a favorecer la salud, sino a ir en contra de la enfermedad, de sus síntomas. Y entonces la enfermedad es parte de la vida, es parte de esta vida que nos duele.
y anestesiar el dolor con anestésicos o con analgésicos pues no sirve de mucho más que para retrasar ese dolor, ¿no? Y muchas veces también no comemos por hambre, por necesidades nutritivas, porque nuestro cuerpo no lo está pidiendo, sino comemos para tapar emociones, para tapar nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras tristezas, las rabias, las frustraciones. Todo esto que en el último año está ocurriendo, unos hacia la tristeza y el miedo y otros hacia la rabia, hacia la ira, hacia pues toda la revuelta un poco que a veces está ocurriendo en este sistema llamado ser humano, ¿no? En el ser humano global hay una enfermedad grave, hay una enfermedad de todo el sistema humano, ¿no? El Adam Kadmon, que llamaban los antiguos, el gran ser humano, está enfermo. Entonces, para mí, alimentarme sanamente hace que yo sea lo más sano posible dentro de las circunstancias y a partir de ahí pueda ayudar a sanar al ser humano que hay a mi alrededor, a todos los que conviven conmigo. Y en definitiva es sanar al ser humano y sanear el sistema, lo que necesitamos en este año 2021, en este siglo del despertar, que tiene que ser el despertar final del ser humano, porque como he dicho más de una entrevista, o nos despertamos ahora o nos dormimos para otros 200 años. Claro, reconectarnos, ¿no? Otra vez, recuperar eso que sabíamos. Y es que es tan complicado porque ves el mundo, tú vas a algún lugar a comprar comida y ves tantas cosas, es tanta confusión para mucha gente, yo me imagino, ¿no? O sea, que dices, bueno, no importa, hay que comer, no sé qué contiene, pero me lo como porque sabe bueno y me sacia algo, ¿no? Me sustituye ese abrazo que no me da nadie, esa caricia que no me da nadie, me lo como y es como si yo me acariciara, no sé, es como, es muy complicado entender esto de la alimentación, no sé por qué, o sea, yo veo a la gente muy confundida, me incluyo, porque yo he entrado en una neurosis ya me hice vegana, luego escuchaba personas que decían, es que cualquier alimento es tóxico cuando entra al cuerpo, entonces ya no quería comer, porque decía, me va a intoxicar y no quiero intoxicarme, entonces claro, ya es o para un lado o para el otro, pero la cosa es que es muy complicado, ¿no? Sí, verdaderamente cualquier alimento, cualquier sustancia extraña al ser humano, a mi organismo, es extraño tengo que quitarle la impronta, el recuerdo, tengo que eliminar los procesos energéticos, los procesos de su esencia para incorporarlo en mí. Y esto es verdad, esto es la antigua Espagiria de Paracelso y la actual medicina antroposófica de Rudolf Steiner, pues están hablando de eso, de que el elemento extraño exterior es extraño. Y para mí, para que sea incorporado en mi interior, primero tengo que quitar la impronta, el recuerdo de dónde viene, los procesos que toman parte, los procesos energéticos, los procesos materiales que hacen que esa planta o esa sustancia o animal, en el caso de que ingiramos alimento animal, todos esos procesos los tengo que desintegrar, descomponer, desnaturalizar y hacerlo mío, hacerlo propio, hacerlo personal, individual a mí mismo, o sea, hacerlo humano, humanizarlo en mí mismo. Y yo lo humanizo diferente a lo que humanizas tú. Entonces, por eso, aunque comamos lo mismo, la capacidad de digestión, los procesos de absorción y de asimilación son totalmente diferentes, ¿no? Y la capacidad de humanizar que tienes tú, Caro, a la que tengo yo, es diferente. Y también contando con el momento. Si mi momento es tranquilo y es de entusiasmo y mis relaciones humanas están en una fase tranquila, pues yo voy a digerir todo lo que como. Si estoy en un momento de angustia, de miedo, de tristeza o de rabia o de ira, pues aunque coma lechugas y zanahorias de agricultura biodinámica, yo no voy a digerir. Entonces, el primer acto a la hora de comer es estar consciente, agradecer que tengo para comer y a partir de ahí conscientemente ingerir los alimentos y dar gracias a la naturaleza porque por ellos yo estoy vivo. Y además tú también dices una cosa muy bonita en tus charlas, que es cuando comes una manzana, vemos el objeto y lo comemos, pero no estamos pensando qué hay detrás de esa manzana. Claro, cuando yo como una manzana no solamente hay celulosa, fibra, vitaminas, minerales, sino hay aquello que hace que eso sea una manzana y no sea un melocotón.
Cuando yo como un melocotón, estoy comiendo aquello que hace que eso sea un melocotón y no sea una lechuga. Cuando yo estoy comiendo una lechuga, además de comer clorofila o fibra, estoy comiendo aquello que hace que eso sea una lechuga y no sea un plátano o una banana. Entonces, hay un campo de energía, de esencia, de conciencia detrás de todo alimento. Y no es lo mismo un comestible que podemos comer pero que no nos nutre a un alimento que sí nos nutre y que nos ayuda a que todos los cuerpos, no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, la organización del yo, estén en armonía, ¿no? Yo como no como sanamente para que el día que me muera sea el más sano del cementerio, sino yo como sanamente para que mi cuerpo sea un cuenco, un cáliz donde pueda el alma incorporarse, donde el espíritu se pueda sumergir y yo pueda expresarme en el mundo, ¿no? Gracias al cuerpo yo me expreso en el mundo y por eso como. Pero no es lo importante no es llenar el abdomen de comida, lo importante es comer para vivir, no vivir para comer. Claro, me encanta porque siempre haces ese juego de palabras que me encanta. Y entre las Gracias. etimologías y las reflexiones, bueno, es una delicia escucharte siempre. También nos dices que nos nutrimos del calor, del color, de la actitud, y muchas veces eso se nos ha olvidado. No sé, yo creo que quiero hacer un acento ahí muy grande. El alimento es el que hace que nuestro cuerpo esté fuerte, saludable, como lo acabas de decir, ¿no? Es el para que nos sostenga bien el alma y el espíritu. Es el templo donde oficia el alma, regido, quizás guiado por el espíritu profundo que yo soy. Entonces, yo tengo un cuerpo y alimento al cuerpo, pero no solamente alimento de lo que ingiero, sino de lo que bebo, de lo que respiro y de la luz que estoy metabolizando. El metabolismo de la luz en el futuro será muy importante para los médicos, ¿no? Y los procesos curativos dentro de 30, 40 o 50 años yo considero que irán por la luz. Los médicos trataremos con la luz de diferentes maneras todavía a investigar y a hacer surgir ante nosotros, pero comemos para ser conscientes y para vivir una vida consciente. Y tenemos que comer, por lo menos en el grado de evolución actual, de la manera más saludable posible, recogiendo toda la energía vital que pueden despertar en nosotros las frutas, las verduras, no solamente por las sustancias que tienen, sino por la forma, por el color y por toda la energía y todos los procesos que hay en su interior. Cuando yo como una manzana, al desintegrar las células, los átomos, las moléculas de la manzana, lo que hago es recoger todos esos procesos, esa energía, esa esencia escondida detrás de la sustancia, que es la que estimula mis fuerzas y ayuda a mis procesos de curación. Por eso a mí me gusta decir que hay que comer forma y color. O sea, un día que comamos alimentos sin color es un día perdido a nivel de nutrición. Entonces no es lo mismo alguien que come muy mal o alguien que come bien en cuanto a su manera de pensar y de conducirse por la vida, porque ese alimento va a influir. De hecho, a Steiner en un momento le preguntan por qué el ser humano o qué es el ser humano y en qué momento está el ser humano y la salud del ser humano. Y él dice que es cuestión de alimentación, cuestión de nutrición. Es uno de los grandes enigmas que él libera a través de su conciencia, ¿no? Entonces, verdaderamente, una alimentación saludable, llena de frutas, de verduras, de cereales integrales, de legumbres, de alimentos ecológicos o alimentos biodinámicos, donde el que ha cultivado lo ha cultivado con cariño, con amor, donde el cocinero o la cocinera que ha preparado para nosotros esos platos lo ha hecho con mucho amor, con mucho servicio, Sí. pues todo eso se va impregnando en el alimento. O sea, el alimento es mucho más allá de la sustancia, es la esencia escondida, como decía Rudolf Steiner, en forma de campos energéticos en espiral detrás de la sustancia. Yo cuando como una manzana, además de sustancia, estoy comiendo la esencia, los procesos y toda la vivencia, toda la vida que hay en ese alimento y que me ayuda a estimular mis propias fuerzas. Y entonces el ayuno, tú que hablas tanto del ayuno que es tan importante. El ayuno es parte de la vida. De hecho, ahora en cualquier ciudad de cualquier lugar del mundo, cualquier gran ciudad,
tenemos un hipermercado o un supermercado a nuestro alrededor las 24 horas. Pero ha habido épocas en la humanidad de hambruna, de mala cosecha, donde no había que comer, y entonces el cuerpo no comía del exterior, sino comía a plato puesto de todas las reservas internas, de todo lo que había acumulado en los años de vacas gordas, pues luego lo acumulaba para los años de vacas flacas, y en la humanidad hemos ido, y en este momento estamos quizás en una época de vacas flacas, y quizás dentro de 5 o 7 años vendrá otra vez otro ciclo de vacas gordas, donde habrá más abundancia, habrá menos miedo, habrá menos angustia, ¿no? Porque también hay que nutrir el alma y las relaciones humanas. Y a mí ver la sonrisa y sentir el abrazo de las personas queridas a mi alrededor también es una forma de nutrir. Si yo me nutro de esa manera, no tengo que comer tanto. Y a mí me gusta decir muchas veces que si yo me lleno de vida, no me tengo que llenar de comida. Y eso es importante a tener en cuenta. Y no sé por qué nos da miedo a dejar de comer. Bueno, no sé, en Argentina o en otros países de Iberoamérica o Latinoamérica lo que ocurre, pero en España está claro lo que está ocurriendo en este proceso. Nosotros vivimos, yo nací en 1956, era una época gris, una época oscura, una época que todavía había los coletazos de la dictadura aquella de Franco y de la guerra y de la posguerra, donde no había tanta comida, donde había mucha gente que había pasado hambre. Entonces, como en aquella época de la Guerra Civil Española mucha gente pasó hambre, tanto durante esa época como la época posterior, y ahí aparecieron muchas enfermedades, enfermedades infecciosas, muchas tifus y cólera y todas las enfermedades un poco del colectivo humano. Se considera que dejar de comer nos lleva en el recuerdo de las células, en la mente de las células, a aquella época. Entonces aquí por lo menos, y te estoy hablando desde San Sebastián, en el norte de España, la comida es muy importante, pero es muy importante para tapar las emociones más que para alimentar al cuerpo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en el inconsciente colectivo hay una sensación de que si dejo de comer, enfermo, cuando verdaderamente si como lo justo estoy curándome. O sea, el ayuno, yo no hablaría del ayuno en Etiopía o en Kenia o en lugares donde no hay mucha comida. Estoy hablando del ayuno en lugares donde comemos de más. Y si comemos de más, tiene que haber épocas de equilibrio, de armonía, de volver otra vez al ritmo comiendo un poco menos. Entonces, hace un rato hablabas de que no, bueno, pasamos muchas veces por momentos de dolor, de enfermedad, y el dolor y la enfermedad también traen mensajes. Sí, la vida duele y anestesiar la vida no es una vida, no es vivir, es sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando la vida duele es importante manifestar el dolor y a mí me gusta decir transformar el dolor en amor. Esto es lo que hemos venido, tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno, ¿no? A veces aquí decimos muchas veces eso de vive y deja vivir. Yo creo que es una frase totalmente del pasado. En pleno siglo XXI, el ser humano consciente es el que vive y ayuda a vivir. Y entonces, en ese proceso, el dolor lleva conciencia, eso lo decía Steiner. El dolor lleva conciencia a zonas que no somos conscientes. Y yo añadiría, no solamente a nivel físico, sino el dolor lleva conciencia a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel anímico. Y considero que lo único que no puede verdaderamente enfermar es el espíritu profundo, el núcleo profundo, el self, que decía Carl Gustav Jung, de lo que yo soy, de mi esencia. Mi esencia no puede enfermar, pero mi presencia a veces está ausente, no estoy presente. Y entonces, hacer que esa esencia se vuelva presente es proceso curativo. Y si no viene el dolor, hacerme consciente de mis sombras, porque el dolor saca a la luz mis sombras, aquello de mí que no quiero ver, que no quiero contemplar y con lo que no me quiero identificar. O sea, la enfermedad es parte del proceso de curación. O sea que hay que aceptarla y transitarla. Sí, y recuperar la salud si la hemos perdido. Utilizar la enfermedad para llegar a un nivel de salud mayor. O sea, curarme no es volver al estado de salud anterior,
sino lograr un nivel mayor de salud, de equilibrio, porque volver al estado anterior es enfermar. Estoy hablando no solamente a nivel individual, sino estoy hablando también a nivel social. Si volvemos a lo anterior, volvemos a la misma enfermedad, porque cada época y cada forma de vida está relacionada con una enfermedad determinada. Ahora hay más cáncer, hay más diabetes, hay más obesidad. Hace un siglo pues había tifus, había cólera, había fiebre amarilla, había viruela. Entonces cada época y forma de vida está relacionada y la enfermedad nos hace ver y nos tendría que hacer ver en este momento qué parte del ser humano, tanto individual o a nivel familiar, a nivel educacional, a nivel social, a nivel global en el planeta Tierra, qué parte del ser humano está enferma. Y en este momento hay una enfermedad surgiendo a la luz. Es verlo y transformar esa enfermedad, esas sombras en luz, porque para mí la enfermedad no es lo contrario de la salud. La enfermedad es un estado de menos salud, ¿eh? Igual que la oscuridad no es lo contrario de la luz. La oscuridad es un estado de menos luz. Si tú vas hoy a tu casa y ves que está en oscuridad porque es de noche, le das un pellizco a la pared y aparece la luz, y la luz, una pequeña luz, hace que toda oscuridad desaparezca, ¿no? Entonces, lo mismo, la enfermedad no hay que ir contra ella, no hay que combatirla, sino hay que favorecer la salud, hay que ampliar la curación a través de la salud. No la patogénesis, sino la salutogénesis es lo que hay que buscar. Y si yo busco la salud, la enfermedad va a disminuir. Igual que cuando doy luz, la oscuridad va automáticamente disminuyendo. O sea, lo único que hay es luz y salud. La enfermedad y la oscuridad son estados de menos luz y de menos salud. Bueno, hemos caído un poquito en la trampa, ¿no? De alimentarnos mal, de vivir por vivir, de vivir a toda prisa, y de pronto nos encontramos ante una situación donde te dicen que tú eres completamente vulnerable, como si no lo supiéramos, o sea, como si fuera nuevo, además, no sé, a mí me sorprende cuando la gente dice, es que nos vamos a morir, bueno, por eso ya lo sabíamos, o sea, yo no sé los demás, pero yo soy consciente de que si estoy viva, en algún punto me voy a morir, ¿no? Yo lo que entiendo es que nos han hecho que vivamos una vida enferma, nos hemos enfermado, hemos caído como en la trampa, y de pronto te dicen que te está matando algo que viene de fuera, cuando en realidad es eso que tú has dicho, ¿no? De dentro no teníamos esa fuerza, o sea, ya no la tenemos porque no nos hemos alimentado bien, ni el espíritu, ni el alma, ni el corazón, ni el cuerpo. ¿Y ahora qué hacer? Toda enfermedad es multicausal y es multiorgánica. Ninguna enfermedad es debida a un solo virus, a una sola bacteria, a un solo alimento. O sea, son muchas causas físicas, emocionales, psicológicas, relacionales, humanas, las que están produciendo un egregor en el que se manifiesta la enfermedad. O sea, la enfermedad global que estamos manifestando y que ciertos poderes han hecho magnificar, de alguna manera está hablando de la poca conciencia que tenemos a la hora de vivir y de relacionarnos con los demás. Recuerdo ahora cómo a Tony de Mello, uno de los grandes de la psicología humanista, le preguntan, o él cuenta un cuento de que a un maestro le dicen, o le pregunta, maestro, es verdad que hay vida después de la muerte. Y él se hace el sordo, ¿no? El maestro se hace el sordo. Y los discípulos siguen preguntando, pero maestro, ¿es verdad que hay vida después de la muerte? Y no contesta nada hasta la cuarta o quinta pregunta, después de preguntar lo mismo varios discípulos. Él dice, lo importante no es si hay vida después de la muerte, lo importante es si hay vida antes de la muerte, ¿no? Y entonces ese es el problema actual. Si yo vivo conscientemente, no me asusta la muerte. Ahora, si yo no vivo la vida que he venido a manifestar a la tierra, la muerte me asusta. Pero si yo vivo conscientemente, yo sé que mi conciencia, mi alma y mi espíritu seguirán vivos, aunque dejen este ropaje de este cuerpo físico al que tengo que alimentar con la comida, pero la misma física moderna dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. La conciencia, el alma, ni se crea ni se destruye. Quizás
continuamente está en transformación. Y esa transformación es a veces a través del dolor, a través de la crisis y a través de la enfermedad, porque, como he dicho antes, lleva conciencia la enfermedad a las zonas que no somos conscientes. Y hay otro tema que me interesa porque yo lo sufrí también, que es el de la alimentación. Si yo no me sé alimentar, difícilmente voy a saber enseñarle a mis hijos a alimentarse. Pero eso pasa, Caro, no solamente en salud, en medicina, pasa en pedagogía, pasa en todo. Yo no enseño por lo que sé, sino enseño por lo que soy. O sea, todo lo que yo soy se pone en manifestación cuando hablo, cuando estoy comiendo, cuando estoy relacionándome con los demás, cuando estoy trabajando. Entonces, si tú estás trabajando en coherencia, si tú vives en honestidad, esa honestidad y esa coherencia, pues la transmites a tus hijos, y esto es lo que transmitimos. De todas maneras, los hijos ya son, como dice Khalil y Ibrahim, son hijos de la vida y han venido a través nuestros, pero no son nuestros. Y ellos saben mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Creer que un niño de 1 año, de 2 años no sabe, no, él no sabe manifestarlo, pero sabe tanto y sabe a veces más que nosotros porque está unida a la conciencia global, al ser humano global, ¿no? Y es cuando el niño de 2, 3 añitos te dice algo que dices, ¿esto de dónde le viene esta información? Porque él es habitante de los dos mundos, está en este mundo físico, pero también está en el mundo de las ideas, como decía Platón, el mundo de la conciencia. Entonces, el niño no debe de aprender, sino quizás lo que debe de hacer es recordar lo que es y recordar lo que sabe. Y nosotros, como padres, tenemos que acompañarle a que actualice sus grandes potencialidades. No a enseñarle lo que yo quiero para que sea un niño y que yo no pude estudiar ingeniería o medicina y él consiga ser ingeniero y médico, porque muchas veces los padres proyectamos nuestras frustraciones, lo que no hemos conseguido, para que a través de nuestros hijos podamos conseguir aquello que no pudimos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Entonces los hijos son ellos y cada uno viene con un don y viene con una energía, ¿no? Y con una conciencia. Y el ser humano al año en ciertos sectores es más consciente que a los 70 años, porque él tiene una conciencia global. Luego vamos afinando y vamos focalizando nuestra conciencia, pero cuando ves la mirada de un niño de 1 año, a través de sus ojos ves el mundo, el universo. Es el universo entero y quizás el ángel que hay detrás de ese niño el que te está mirando a través de él. No hay nada más bonito que una mirada de un niño de 1 año, de 2 añitos, con esa conciencia, con esa capacidad de sorpresa. Entonces, no hay que enseñar, hay que facilitar que lo que él sabe pueda recordarlo y pueda actualizarlo y pueda ser cada día más consciente. La educación no es dirigir a los niños por donde queremos, sino permitir que cada niño actualice lo que viene a dar al mundo. Y cada uno de nosotros hemos venido al mundo a dar una música, un color, un tono, una expresión. Y si no lo damos y no nos permiten dar, enfermamos. Por eso para mí la libertad es importante para la salud. La libertad y el amor es importante para que cada niño hoy en día pueda manifestar lo que ha venido a dar al mundo y a manifestar en el mundo. O sea que una persona que, por ejemplo, solo pueda comer 3 alimentos, pero si los disfruta y los comparte y se siente bien, es muy probable que mantenga la salud, que no enferme, si los está disfrutando. A diferencia de una persona que a lo mejor tiene una gran cantidad de alimento, que siempre está peleando, que siempre está enojado, que siempre está discutiendo o que come rápido y le da igual. Sí, sí, claro, totalmente de esa manera. Una persona, no es importante solamente lo que come, sino cómo come. O a veces yo suelo decir, lo importante no es lo que como, sino cómo como. La primera con acento y la segunda sin acento. Entonces, cuando yo pongo atención en cómo como desde mi conciencia, eso ya me está nutriendo. La intención y la atención ya es parte de la curación, porque es parte de la conciencia. Entonces el yo profundo, esa organización del yo que contemplamos en medicina antroposófica, está más cercano del cuerpo y él guía las riendas del cuerpo. Cuando ese yo no está, o cuando el cuerpo emocional o el cuerpo astral está en la angustia, en el miedo, en la tristeza, en la rabia, pues no pueden
dirigir al cuerpo. Entonces las células del cuerpo se ven huérfanas. Para mí el cáncer tiene que ver con esta orfandad de estas células, porque los cuerpos superiores, los cuerpos sutiles, el yo, la conciencia, el alma o lo anímico, no están en mí, sino están en otras cosas, en angustias, en miedos y en creer que el mundo es materia y no vemos que el mundo es materia expresando el espíritu profundo que hay dentro de él, ¿no? Entonces está claro que cuando yo como conscientemente, el hecho de comer, aunque coma el peor de los alimentos de la tierra, y si agradezco que tengo para comer, me está alimentando, me está nutriendo. Y si como lo más sano y de agricultura biodinámica y cultivada con mucho cariño, pero si al hecho de comer pongo la televisión y estoy viendo las noticias y cada vez que veo las noticias tengo miedo, tengo angustia o tengo tristeza o tengo rabia, lo que estoy comiendo no estoy digiriendo. Entonces, no me alimenta lo que como, lo que ingiero, sino me alimenta lo que digiero. Me alimenta lo que digiero. Y digiero bien cuando estoy tranquilo, con ganas de compartir con los demás y cuando me siento amado y puedo compartir ese amor con los demás. Entonces, aunque coma piedras, incluso las mismas piedras me nutren, ¿no? Y es así. Mira, ahora no puedo evitar traer a la charla, estoy teniendo como una gran admiración por los sobrevivientes de los Andes, esa historia tan maravillosa, en donde Sí, los sí. hombres decían que, bueno, tuvieron que comer los cuerpos de Sí. sus amigos, ¿no? Pero que cuando ellos están ahí, con esa ausencia de la materia, lo único que les queda es el contacto espiritual, porque no hay otra cosa, ¿no? No hay un apego a nada más que a lo espiritual. Entonces, a pesar de estar sin agua, sin comida, sin comodidades, agradecían cuando veían el sol y agradecían cuando veían la luna, porque a esa altura, ¿no? En esa paz, en ese silencio, lo que podían admirar solo, pues era el sol y la luna, porque entre la nieve y no había otra cosa. Entonces, eso que acabas de decir me ha recordado un poco esta historia. Y entonces ellos yo creo que también un poco sobrevivieron por eso. Porque decía, mira, cuando estábamos de menos 30 grados a menos 25, ya de estar en menos 25 ya era para dar las gracias. Ya era para decir de verdad gracias, Dios mío, ¿no? Es verdad, porque uno de los problemas mayores de la conciencia humana es que cuando más tenemos, menos agradecemos. Yo he visto personas que no tienen nada y que agradecen porque ya no están apegados a nada, no dependen de nada y todo es un regalo de la vida, ¿no? Y verdaderamente la vida es un regalo, de la vida, de la conciencia, del universo, de Dios, o de Huacantanca, como dicen los indígenas americanos, ¿no? El gran espíritu, el gran ser. Que en definitiva formamos entre todos, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues toda materia no es más que la condensación del espíritu. Entonces, cuando como materia estoy comiendo espíritu. Y cuando hablas de los Andes, dices, bueno, pues qué bien que pueda comer para seguir, ¿no? Aunque lo que estoy comiendo es a otro ser humano. Bueno, muchas veces nos comemos de otras maneras, que no es comiendo e ingiriendo. Comemos a los demás cuando dominamos, cuando matamos, cuando destruimos, cuando le dejamos sin libertad, cuando no le dejamos expresar lo que él expresa, cuando le calumniamos. O sea, eso también es una manera de ingerir y de no respetar la vida del ser humano. La vida del ser humano es algo muy importante y en este momento está en juego el espíritu humano, que hay que respetar y que hay que amar y que hay que reconocer. Y esto, bueno, esto lo has dicho ya 2 veces, pero me gustaría que lo dijeras más explícitamente. Está en riesgo la vida del humano, pero no solo física, ¿no? Temporalmente, porque la conciencia y el espíritu superior y el universo, el cosmos y con sus leyes y con sus procesos no dejará que la Tierra se vaya al traste, ni que el ser humano que habita la Tierra se vaya al traste, sino puede ser una época de vacas flacas donde verdaderamente en la crisis y en el dolor y en la enfermedad nos volvamos conscientes, pero volverá a otra época de más luz, de más hermandad, de más amor, de más fraternidad,
fraternidad, es inevitable, porque el universo es armonía, es sinergia, no es tanto competitividad. La idea de competitividad es una herencia darwinista, creer que hemos venido aquí y aquí solamente sobrevive el que más fuerza tiene, el que más poder, el que más dinero o el que más economía tiene. Eso es falso. O sea, esas personas están dirigidas por otros poderes ocultos, visibles e invisibles, que tienen que darse cuenta que son cadenas transmisoras de un proceso de salud o de enfermedad. Entonces, el poder muchas veces no está más que en sentir que somos tan vulnerables que no sabemos si dentro de una hora tú y yo estaremos vivos. Entonces, ese es el poder de la hora, de este momento, de vivir con conciencia. Todo lo demás es ilusorio, es como dicen en Oriente, maya, ¿no? Es el mundo de la apariencia, ¿no? Entonces, es vivir en coherencia, en honestidad, en amor y ayudar a vivir a los demás es lo más curativo del ser humano. Yo con mucha frecuencia cuando alguien viene a consulta y viene con una depresión profunda, le digo, mira, busca a alguien a quien ayudar, busca o una ONG o una organización donde puedas ayudar a alguien que está peor que tú, porque siempre hay alguien que está peor que yo. Y entonces me doy cuenta que aquella persona luego me agradece, pues es verdad, ayudando a los demás me ayuda a mí. Yo cuando estoy en consulta, más que ayudar al que viene a consulta, a la consulta médica, me veo que me ayudo a mí mismo. Más de una vez voy con no mucho ánimo a la consulta, me siento cansado, estoy con mucho trabajo, y de repente me pongo en consulta, en la consulta médica entro en otro nivel, termino las 10 horas de mi trabajo y al final dices, pues podría seguir otras 10 porque tengo más energía, ¿no? Entonces la energía entra cuando yo dejo entrar, cuando mi cuerpo se relaja, mi mente se aquieta, entonces la energía puede entrar, ¿no? Entonces, cuando yo como mal, cuando pienso mal y cuando además estoy angustiado y triste o con rabia, pues la energía y la conciencia no pueden entrar. Entonces, son niveles de frecuencia. Si yo estoy en una frecuencia alta, todo lo que se acerca a mí está en una frecuencia alta. E incluso aquella persona que viene muy necesitada y muy vulnerable por una enfermedad y en una frecuencia baja, yo le puedo ayudar a que suba, ¿no? Entonces, al final somos diapasones. Si vibramos en frecuencia alta, ayudamos a que nuestro entorno vibre en frecuencia alta. Si vamos hacia la oscuridad, hacia el descrédito, hacia el poder y la falta de libertad, pues vamos a generar enfermedad. Pero esa enfermedad tiene que ver con nuestra forma de vida. Y mientras siga viviendo de esa manera, la enfermedad existirá. Creer que con medicamentos o con vacunas la enfermedad desaparecerá es una ilusión, es una fuente ilusoria del ser humano. La enfermedad tiene que ver con nuestra forma de vida y si yo sigo viviendo de la misma forma de vida, seguirá mostrándose la misma enfermedad, con otros síntomas, en otros lugares del cuerpo, de otras maneras, pero es la misma enfermedad. Entonces es ir a la raíz de las causas, ser profundamente radical, de ir a las causas de la enfermedad, no a la última aparente causa, ¿eh? Entonces, y toda enfermedad es multicausal, es multiorgánica, como antes decía. Y bueno, debe de ser complicado cuando se te presenta un paciente, ¿no? Con una enfermedad, como dices, encontrar lo que ha causado eso para poderle ayudar. Porque tú, bueno, tienes pues este centro en donde ayudas a la gente, SUAISPE, y la gente se acerca a ti a pedir ayuda y de pronto pues tienes que ir como un buen investigador buscando dónde es, ¿no? ¿Qué es lo que provocó esa enfermedad? Esa quizás era la visión que tenía al principio, cuando yo terminé la carrera de medicina en 1979, la visión era investigar. Ahora no, ahora me pongo como espejo. Ahora, si mi espejo está limpio, física, emocional, mentalmente, eso puede reflejar con mucha más nitidez lo que la persona no quiere ver de sí misma cuando viene a la consulta. Entonces, mi intención ahora no es investigar, sino me pongo en quietud, me pongo en servicio, me pongo en presencia y me pongo al servicio de Dios y del universo, decir que
que yo sea una herramienta, un instrumento para que la persona se pueda conocer más a sí mismo. Y porque si se conoce más a sí mismo, el conócete a ti mismo del templo de Delfos antiguos, entonces la enfermedad desaparecerá o disminuirá. Y entonces yo no soy un investigador, sino soy un espejo a través del cual la persona puede ver partes de sí que no quiere ver o que no quiere contemplar. Y entonces esto es mi actitud actualmente en consulta. Y a veces digo cosas que no sé por qué las digo, no sé por dónde me sale, pero como hay una conexión de su alma con mi alma, el espíritu profundo nos guía a los dos, tanto al que viene a la consulta a ser sanado, como a mí, que pongo la intención de ayudarle a sanar. Que yo no le puedo sanar, pero sí puedo ponerle en contacto con sus propias capacidades de autosanación. El médico del futuro no será aquel que intente curar o aliviar la enfermedad. El médico del futuro será aquel que tenga la capacidad de poder poner a la persona en contacto con sus propias capacidades y de ayudarle a actualizar, como igual que se actualiza en otro nivel, por supuesto, totalmente diferente, el software de las computadoras, de los ordenadores, ¿no? Entonces, el ser humano ya sabe, el ser humano que viene a consulta sabe lo que le pasa. Yo lo único que le hago como espejo es recordar lo que él sabe, y además como espejo que intento estar lo más limpio posible en cada momento, que él vea aquellas partes de sí que crea que son muy oscuras, pero incluso esa oscuridad es necesario para ver, porque si todo fuera luminoso, 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 no veríamos nada. Entre el contraste entre las luces y las sombras aparecen los colores, aparecen los objetos, aparecen las grandes obras de arte, las grandes obras de pintura. Si todo fuera blanco, un lienzo blanco y luminoso, no es nada visible. Si todo fuera oscuro y negro, tampoco es visible. Entre la dicotomía y las fuerzas de la oscuridad y de la luz, o de menos luz, mejor dicho, como es el color, entre esas fuerzas yo veo partes de mí, ¿no? Entonces, como ser humano y como médico, lo que intento es que la persona, en principio, vea aquello que no quiere ver de sí mismo, pero por otro lado, despertar en esa persona no la capacidad paciente o de paciencia, sino la capacidad haciente. Y a mí me gusta decir, no hay que ser pacientes ante la enfermedad, aunque sí ante los síntomas de la enfermedad, hay que ser hacientes ante la recuperación de la salud. Hay que ser actuantes, hay que ser procesos activos en la recuperación de la salud. El médico no me puede curar, el médico me puede ayudar como un consejero o como alguien que tiene experiencia a que yo recupere mi salud o que mantenga la salud si estoy en un grado de salud más o menos estable. O sea, como médico yo no puedo curar, pero sí puedo conectar o ayudar a conectar a la persona, mejor dicho, con sus capacidades de autocuración. Me encanta lo que dices porque muchas veces creemos que un médico es Dios y si el médico te dice te quedan 2 días de vida, pues tú vas y te preparas casi casi para dejar todo listo. Cuando muchas veces está ahí, está en ti, ¿no? A mí me pueden decir te quedan 2 días de vida y yo decir, oye, no, yo tengo mucho que hacer y que aportar al mundo y saldrá de mí la fuerza o mi cuerpo, no sé, y seguiré viviendo, ¿no? Cuando yo estoy en armonía conmigo, con mi interior, con mi microcosmos, y estoy en armonía con la naturaleza, con la tierra, con el agua, con el aire, con la luz del sol, entonces me voy curando, ¿no? Entonces esa capacidad es inherente al ser humano. La capacidad de curación es algo que está latente en mí esperando a que yo lo pueda despertar. La curación no es un acto médico, la curación es un proceso biológico y como médicos tenemos que facilitar que ese proceso biológico curativo y autocurativo pueda despertar en el interior de la persona. Y muchas veces no se trata de poner la intención para curarse, sino de quitar las trabas, las dificultades, todas las barreras que ponemos para que la curación se pueda manifestar. Y muchas veces más que aprender, es desaprender identificaciones, programaciones, grabaciones inherentes desde nuestra niñez, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra sociedad. Entonces, esas grabaciones que a veces pueden ser saludables, muchas veces impiden que yo sea lo que yo soy. Entonces, quitar identificaciones, grabaciones, quitar programaciones anteriores es importante para la curación. El ser humano es algo muy grande.
Y después de 40 años, más de 40 años trabajando en centros de salud, en una educación para la salud, para mí el ser humano es muy grande. El problema es que hay muchas fuerzas alrededor que están intentando que nosotros no nos demos cuenta de lo grandes que somos. Las fuerzas de la oscuridad están ahí intentando que el alma humana no despierte y no sea la conexión entre el espíritu y el cuerpo humano, que esa es la función del alma, ¿no? El espíritu no puede enfermar, el alma sí puede enfermar y en este momento necesita curar. Y para curar hay que cuidar, hay que cuidarse. Para mí la palabra curar tiene una etimología clara. Curar viene del latín curare y curare en latín significa cuidar. Por eso la propuesta de una medicina saludable fijada en la salud, no en la enfermedad, la propuesta es cuidarme para curarme. O sea, cuando la educación sea terapéutica y la medicina sea pedagógica, entonces habremos unido esas fuerzas de curación. Cuando los maestros y las maestras de la escuela enseñen salud, cuando los médicos podamos compartir y podamos expresar nuestra experiencia, no contra la enfermedad, sino a favor de la salud, entonces nos estaremos curando. Y entonces ya no nos contentaremos con aliviar y quitar los síntomas de la enfermedad, sino la curación a veces es un proceso y a veces es un proceso doloroso. A veces me curo a través del dolor, porque yo transito a través del dolor y el dolor lleva conciencia. Alguien que ha pasado por mucho dolor y mucha enfermedad es el mejor de los maestros cuando en consulta viene alguien con la misma enfermedad, porque ya ha transitado, ya ha vivido esa experiencia, ¿no? Entonces muchas veces los médicos somos sanadores heridos que vamos curando nuestras propias heridas en nuestras consultas y a través de ayudar a los demás verdaderamente nos ayudamos a nosotros mismos, nos curamos a nosotros mismos. Yo como sanador herido que soy, como todos los médicos del planeta Tierra que somos, pues me voy curando cuando yo ayudo a la curación de la otra persona. Qué bonito. Qué bonito lo que dices. Bueno, entonces en Suaizpe la gente que está enferma, no solo del cuerpo, sino de la mente, ¿puede asistir o no? Sí, bueno, todos necesitamos pasar un repaso, o sea, igual que aquí le llamamos en España la ITV, ¿no? De pasar al coche cada año Verificación. una revisión. En Argentina no sé cómo se llama la ITV, pero igual que a los carros, ahí pasáis la revisión de vez en cuando, al ser humano también el ser humano necesita revisión. Y nuestro centro de salud es un pequeño lugar, es un pequeño oasis donde poder revisar qué es lo que estoy haciendo con la alimentación, qué es lo que estoy haciendo con mis emociones, con mi ruido mental, qué estoy haciendo con mis relaciones humanas y si eso no tiene algo que ver con la enfermedad. Y entonces, como siempre tiene que ver con la enfermedad mi forma de vida, cuando voy hacia la salud, la enfermedad disminuirá. Entonces, en nuestro centro lo que intentamos es que sea un pequeño oasis donde la persona eso pueda transformar el dolor en amor y como decía Steiner, poner el amor en acción. Pues muy bonito y bien lo has dicho, un oasis en este desierto de tantas cosas que tenemos que vivir y enfrentar y también me imagino que será un espacio en el que te darás cuenta muchas veces, como lo has dicho ahora, ¿no? Cuando estás funcionando, que te enojas por todo, pero ya no te das cuenta porque es tan automático y es tan parte de tu vida y a lo mejor es parte de tus padres, ¿no? Que no te das cuenta y entonces crees que la gastritis pues es por la comida, porque no has comido bien, porque no, y quizá te la ha causado pues esa manera de vivir, ¿no? Con el ceño fruncido, enojón y quejándote por todo y es importante que alguien, como dices tú, te haga de espejo y te diga, oye, es esto. Igual la cosa va por otro lado, no por lo que tú crees que va, ¿no? Entonces sí que es verdad. O sea, de hecho,
el médico necesita observar y observar al ser humano no es enjuiciar, no es criticar, no es hacer valoraciones sobre lo que está pasando, sino el gran observador que desde fuera observa al otro puede ver cosas que el mismo o la misma persona que está inmersa en sí misma no lo ve, ¿no? Y entonces es eso lo que, como decía Sócrates, se habla de que Sócrates, la forma filosófica era la mayéutica. La mayéutica era no yo te voy a decir lo que tienes que hacer, sino yo voy a hacer, la mayéutica tiene que ver con el parto, con el sacar a la luz, ¿no? Entonces, verdaderamente Sócrates, y se le conocía así entonces, era un partero, era alguien que ayudaba a sacar a la luz algo que estaba en oscuridad. Dar a luz o ser partero es algo que el médico tiene en esencia, decir, bueno, te voy a ayudar a que saques a la luz algo que está escondido en ti y que todavía puedes actualizar y que tú puedas creer que la curación es inherente a ti y que tú puedes hacer mucho más por tu salud que todos los médicos del planeta Tierra. De hecho, la salud es algo demasiado precioso para que lo dejemos en manos de los médicos. Incluso aunque ese médico sea premio Nobel de Medicina. Yo sé mucho más de la enfermedad que el propio médico que me asiste. Yo me acuerdo, esta es una anécdota muy bonita, de Jesús, un médico que conozco, que un día una mujer anciana de su pueblo le dijo, doctor Jesús, usted sabrá mucho de enfermedad. En la consulta aquella anciana le dice, doctor Jesús, usted sabrá mucho de enfermedad y de medicina, pero de mí no sabe nada. Y tenía toda la razón. Claro, claro. Y es tan feo ir a un médico y mira, yo hace poco fui a una doctora a que me hicieran una revisión de Helicobacter pylori, una prueba. Y llego y sin mirarme, ¿no? Ve la hoja y me dice, ¿respetaste lo que se te pidió? ¿Que no fumaras? O sea, yo dije, pero yo no fumo. O sea, ya me está riñendo yo todavía y yo ni fumo, o sea, ni me ha mirado, no sabe ni a qué huele mi ropa, o sea, ¿sabes? Una desconexión y yo me acuerdo también la pediatra de mi hija eh, diciéndome, ay, yo aquí con tanto trabajo, no tengo ni la hora de mi café, ya se me pasaron mis 10 minutos, y yo sí, pues, para la otra le traigo uno, pues es que usted, o sea, son unas actitudes de verdad. Que yo no voy por gusto, voy porque tengo que ir, no voy ahí muy contenta a verlo tampoco. ¿Sabes cuál es el problema? Claro, el problema es que en primero de medicina debería haber una asignatura mínimamente en primero de medicina que enseñara a los futuros médicos a cómo estar y cómo decir el diagnóstico y cómo estar en la presencia de la persona que viene vulnerablemente en un momento de enfermedad. Yo lo suelo recomendar mucho a los médicos ver una película que se llama El Doctor, y hay otra película muy clásica que es Patch Adams, que es otro médico, donde las actitudes médicas son más importantes que los medicamentos que damos los médicos, sean químicos o sean naturales, ¿no? En una medicina convencional o en una medicina integrativa, ¿no? Lo importante de la curación es la actitud. Si mi actitud y mi intención es la de ayudar a la persona, y si la persona que viene a la consulta me respeta, me reconoce y está abierta y confía en mí, y entonces salta la chispa entre el que quiere ser curado y el que está en atención, en intención de curar. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Cuando viene alguien a la consulta hay que mirarle a los ojos, hay que reconocerle, hay que darle por lo menos la mano y si es posible un abrazo y decirle, mira, yo te acompaño, no sé qué va a pasar con tu enfermedad, si tu enfermedad es muy grave, pero yo te acompaño hasta donde puedas llegar, ¿no? Yo soy el compañero que te va a acompañar mientras tú puedas despertar en ti las capacidades de curación. Entonces, mirar a la pantalla donde hay una analítica, donde hay una radiografía, está bien porque nos da información, pero no podemos confundir, eso es el mapa, no es el territorio. El territorio está en la persona, no podemos confundir el mapa, la analítica, los rayos X, las ecografías, los escáneres, las tomografías, eso es parte de la información, pero la información total está delante de nosotros.
A Ujú, los médicos antiguos, a los médicos alquimistas, espagiristas, a los médicos de conciencia, no les hacía falta escáneres, ni resonancia magnética, ni ecografías, que está bien, que es un adelanto y que es una ujú, información y que a veces nos viene bien a los médicos actuales, pero ellos tenían ese escáner, esa tomografía, esas analíticas dentro de su interior, porque en consulta aquietaban su mente y esperaban que la persona que estaba delante con la enfermedad les diera la información de lo que le pasa, de lo que dice y de lo que no dice. Por eso para mí el arte de la medicina, por un lado, es mirar a los ojos, acoger a la persona, ujú. escucharla, tener todo el tiempo del mundo para escuchar sus problemas, sus tensiones, sus preocupaciones. Pero si vamos más allá, el médico consciente, el médico del futuro, no solamente tiene que escuchar lo que la persona dice, el médico del futuro logrará escuchar, como lo hacían los médicos de hace 5.000 años, escuchar lo que la persona no dice. Para escuchar lo que la persona no dice en la consulta, no me hace falta escáneres, ni tomografías, ni radiografías, que las utilizo porque la ciencia y el avance es importante, Ujú. pero no podemos olvidar que el ser humano es el mayor de los instrumentos, la mayor de las herramientas, somos los que tenemos el sexto sentido y ese sentido se puede cada vez expandir más hasta captar en la persona, incluso lo que está pensando o lo que no está diciendo. Los aparatos actuales quizás no son más que aquella plasmación y manifestación de nuestras cualidades, algunas aparentes y manifestadas y otras todavía sin manifestar. O sea, lo que estamos viendo a través de los aparatos quizás llegará el momento donde podamos ver a través de los ojos del alma. Pues ojalá nos demos esa oportunidad de trabajarlo, porque no nos queremos conectar, pareciera que cada vez nos queremos conectar más mediante un aparato y menos mediante el contacto, pareciera. Pero Sí, bueno, para el que quiera conectar, ahí está Swaispe, esperándolos con los brazos abiertos. No sé si vas a abrir tu centro o si ya lo has abierto. sí, este año también, igual que el año pasado, por toda la dificultad que hay alrededor, abrimos, pero retrasamos un poco la apertura. Abrimos el 13 de junio y ahí estaremos hasta noviembre prácticamente en ese viaje acompañando a las personas que intenten buscar la curación en su interior. Para mí aquello es un lugar de educación para la salud, es una escuela de salud y no nos anclamos tanto en luchar y aliviar la enfermedad, sino favorecer la salud. Cuando favorecemos la salud, la enfermedad física, emocional o mental va disminuyendo, ¿no? Y para mí es algo que es totalmente necesario en este momento, que tengamos entusiasmo, ganas de vivir, que tengamos ganas de compartir y de relacionarnos con los demás para que entre todos busquemos una salida honrosa a una situación de crisis, no sé si vivida o pactada, en la cual estamos inmersos. Pero esta palabra crisis en el idioma griego significa cambio, crisis en el griego antiguo significa cambio, y todo esto ha venido para que un cambio sea necesario. Pero un cambio no de volver a la normalidad anterior, sino buscar un nivel mayor de coherencia, de honestidad, donde las relaciones humanas, donde el ser humano no contamine la mente global, donde podemos ayudarnos y podemos compartir. Y esto no es una utopía, porque incluso si fuera una utopía, creer en lo utópico es hacer que eso que está en el mundo de las ideas baje al mundo de lo físico, al mundo de la realidad. Todo lo que está aterrizando ahora ya estaba ahí en el mundo de la conciencia, ¿no? Pues creemos un mundo de la conciencia más luminoso, más amoroso, más humano en el sentido profundo, para que lo que baje dentro de los próximos meses y los próximos años sea más saludable emocional, psicológica y físicamente. Somos co-creadores del mundo, no somos cazadores de microbios. Y creer y crear está muy cerca.
El ser humano en este momento necesita creer que puede crear, creer para crear. Y podemos crear un mundo más humano, porque aunque haya fuerzas visibles e invisibles que están haciendo lo posible para que el ser humano pierda su humanidad, el mundo, el universo, Dios o el gran espíritu no van a dejar que esto se vaya al traste y se eche por el barranco o por el precipicio, ¿no? Aunque a veces parece que estamos al punto del precipicio, ese dolor, esa tristeza y esa conciencia nos tiene que hacer conectar más con nuestra profundidad, con nuestro núcleo interno y con lo que hemos venido a expresar a la vida. Y somos mucho más grandes de lo que vemos a veces a nuestro alrededor y mucho más grandes de lo que vemos en las noticias de la televisión. Yo hace mucho tiempo que no veo televisión, que no escucho la radio, que no leo los periódicos porque no me quiero contaminar, no me quiero contaminar. Y más allá de la contaminación por humos o por ambiente o por contaminación del agua o contaminación de la tierra, está la contaminación de la mente del ser humano y del alma humana. Entonces no me quiero contaminar. Yo quiero ser partícipe de un mundo más humano y está al alcance. Y toda crisis trae en sí un germen, que no es un virus, sino un germen, es un brote, es una semilla que va a germinar en el futuro, en los meses y futuros. Es curioso que un germen sea la misma palabra para un virus que para un brote de una planta humana que va a brotar, que puede brotar con más fuerza, con más humanidad en el futuro cercano o mediano del ser humano. De hecho, todo lo que guía al universo no va a dejar que el planeta Tierra ni que el ser humano pierda totalmente su libertad y su conciencia, por mucho que a veces las apariencias y el momento en el que vivimos parece que vamos hacia ahí. O sea, el macroorganismo al que pertenecemos no va a permitir que un microorganismo o un supuesto microorganismo al que llamamos virus y que virus en latín significa veneno, pueda desorganizar este macroorganismo. Lo macroorgánico que es la conciencia y el cosmos va a impedir que un microorganismo, sea verdad o sea aparente, pudiera desorganizar. El virus no es más que parte de la vida y es esencia de la vida. Y como todas las grandes investigaciones actuales hablan, sin virus no habría vida. En el National Geographic de hace 2 o 3 meses ponía que hay más virus que estrellas, pero es que además si no hubiera virus, que son los conectores de la vida, de la información y de la curación, no existiría la vida, ¿no? Creer que hay algo malo luchando contra el ser humano, para mí el micro no me da miedo el macro. El macro desorganizado, no el macro consciente que está por encima de ese macro incluso, ¿no? O sea, el cosmos no dejará que el planeta Tierra deje de ser cada vez más consciente, cada vez más humano. Pues es un gran mensaje el que nos dejas, Carmelo, y se te nota que estás trabajando en pos de eso, se te ve y se te ven todas tus charlas que son maravillosas y bueno, yo te confieso que la manera en la que yo termino siempre este programa, que es una frase que escuché de ti, porque me encantó y porque las oraciones y las bendiciones me parece que también aportan al mundo, entonces la digo porque la siento de verdad, o sea, la escuché y me pareció lo más hermoso que he escuchado jamás, sobre todo porque dice la palabra sol, que lo amo con toda mi vida y que aquí en Galicia he sufrido mucho por el sol, pero y porque lo echo de menos, en México hay sol todo el tiempo, nunca falta, y cuando falta decimos hoy no salgo porque no hay sol, me quedo en mi casa, pero si yo aquí digo no salgo, no salgo en 8 meses. Me quedo en mi casa. En México está el sol externamente y está presente. He estado 2 veces en México y sería un país donde podría vivir en este momento muy a gusto. En este país, yo también vivo en San Sebastián, en el norte de España, y no es un lugar de
tanto sol como México, por ejemplo, y a mí me gusta decir que es el momento donde ayudar a despertar ese sol interior que tenemos en nosotros mismos. O sea, en un lugar donde el clima no es tan insolado como puede ser México, aquí en el norte, a mí me gusta decir a las personas que despertemos ese sol interior que verdaderamente está inmerso en nosotros y que, como los antiguos sabían, tiene que ver mucho con nuestro corazón, porque tanto los antiguos alquimistas, los antiguos espagiristas, los actuales médicos antroposóficos, sabemos que el sol, el corazón y el oro son los mismos procesos en niveles diferentes, ¿no? Entonces, ese oro que en México lo teníais en las plazas de los pueblos, en la India, en otros lugares lo mismo, aquel oro que relucía en las plazas al exterior, ese oro actualmente está a 30 metros por debajo de la tierra en los grandes bancos, en las grandes cajas de seguridad. Y el hecho de que el metal más precioso, el metal más luminoso, el más maleable, el que más puede llevar la luz y la electricidad, incluso el electromagnetismo, en estos momentos el oro, mientras en México hace siglos estaba a la exposición de todas las personas, ahora mismo solamente lo puedan ver 2 personas que tienen las claves para entrar en la caja de seguridad y está enterrado. El metal más precioso está enterrado debajo de tierra, ¿no? Entonces, esto nos indica un poco de qué nivel de conciencia y de falta de luz a veces estamos. Sí. O sea, sacar el sol interior. Mi mujer me lo dijo una vez con mucha profundidad. Ella es muy intuitiva, es gallega también, es gallega. Y con mucha intuición me dijo, tú eres muy solar. Y le dije, sí, pero es que el sol es el alfa y el omega. Para los antiguos, ese sol que vemos no es más que el ojo del sol. Detrás de ese sol está el alma, el espíritu solar, está todo aquello que hace que el sistema solar se mantenga en armonía y dependemos totalmente del sol. Porque el sol nos envía esa luz a mí me gusta decir que el sol envía luz para los pensamientos, calor para los sentimientos y vida para nuestro cuerpo físico. Qué bueno. Y dependemos totalmente de la luz para pensar en claridad, para pensar en iluminación, por decirlo así. Necesitamos calor, el calor humano para sentir y para sentir ese amor profundo por los demás, y necesitamos esa vida para curar las enfermedades de nuestro cuerpo. Y esto viene totalmente del sol. O sea, sin sol no existiríamos ni una millonésima de segundo. Claro. Una persona, me gusta decir a mí, eso me habrás oído alguna vez, que una persona sin comer puede estar semanas, esa es la técnica del ayuno, sin beber puede estar unos días, sin respirar puede estar apenas 5 minutos o 3 minutos, pero sin sol, si el sol no brillara y no diera toda su conciencia y su luz sobre el planeta Tierra y sobre todo el sistema solar, no viviríamos ni una millonésima de segundo. Gracias al sol vivimos. Por eso en México el sol era el dios. El dios, sí. Es que es una maravilla, o sea, es una maravilla. Yo siempre lo voy a idolatrar al dios sol porque es una maravilla. Pero como dices tú, he tenido que aprender a sacarlo de dentro. Bueno, si no lo tengo fuera, algo me habrá quedado de tantos años de sol que recibí. Y entonces lo que hago es pedirle a mi pareja y a mi hija que me abracen, que me den besos. Porque les digo, a mi hija le digo, mira, tu madre está seca por dentro, necesito amor. Y tú sabes que como padres o como tu madre o como yo padre, no ayudamos tanto a los niños como somos ayudados por ellos. Sí, sí, sí. Ellos son el sol que han venido a la tierra para iluminar nuestras vidas y nosotros les reflejamos un poquito de ese sol que ellos traen, ¿no? Es una suerte muy grande. Yo a mi hija le digo más de una vez, es una suerte que hayas elegido a esta familia y que me hayas elegido a mí como padre para vivir, porque para mí es una gran suerte. Claro, y qué maravilla que se lo digas, Carmelo. Pues muchísimas gracias porque eres un gran maestro de vida. Aquí en esta familia te admiramos muchísimo y ojalá pronto podamos visitar Suaizpe, que nos encantaría. Yo tengo muchas ganas de ir y de aprender y de que me digan, pues en esto hay que corregir esta conducta, este pensamiento, esta manera de comer. Yo lo valoro porque
siento que así crecemos, ¿no? Cuando nos corrigen, cuando nos ayudan a ver lo que no vemos, crecemos. Así que muchas gracias. Pero más que corregir, Caro, es que yo te pueda acompañar para que tú veas claramente hacia dónde quieres ir y que pongas la intención y la atención en ese proceso, porque entonces todo el universo conspira para que tú logres un nivel mayor de salud. Cuando yo pongo la intención y la atención, todo el cosmos está conmigo para que yo consiga lo que quiero conseguir. Pues ojalá pronto. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy, Carmelo. Y ojalá pronto te podamos tener por aquí otra vez. Gracias, Caro. Gracias por abrirme esta ventana al mundo para que yo pueda compartir y al mismo tiempo disfrutar con los escuchantes de vuestra radio para que yo pueda expresar pues, cosas que puedan ayudar a la curación del ser humano. O sea, en definitiva, como te decía antes, el ser humano puede sanar y el sistema se puede sanear. Pues que ojalá, así sea, que así sea y así será. Muchísimas gracias al doctor Carmelo Vizcarra por aceptar esta invitación y por estas palabras tan maravillosas, porque para mí de verdad que escuchar al doctor Carmelo Vizcarra es como contemplar un atardecer. Y tengo que confesarles que me costó mucho trabajo hacerle las preguntas porque solo quería escucharlo, no lo quería interrumpir. Y siento en las palabras que dice, en la manera en la que lo dice, que transmite tanto amor, tanto cariño, tanta pasión por lo que hace, que es como un bálsamo. Y me imagino que así se deben de sentir las almas de las personas que visitan su centro de salud, Vital Suaizpe, que está en Navarra, España. Y la verdad es que deseo de todo corazón que su sueño se haga realidad. Que cada vez seamos más los seres humanos dispuestos a despertar y a activar nuestras capacidades de autocuración. Ojalá cada vez sean más los médicos que se inspiren en la manera en la que trabaja el doctor Carmelo Vizcarra, con esa pasión, con ese cariño, con esa entrega que se le nota y que nos transmite siempre. De verdad que es una alegría escuchar sus conferencias y se aprende muchísimo. Sin duda es un gran ser humano el doctor Carmelo Vizcarra, a quien le agradecemos que nos haya compartido esta sabiduría y todo este conocimiento que tiene. Y ojalá te haya sido de utilidad, ojalá te haya gustado este programa. Y te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web, palabraderudolfsteiner.com. Y como siempre ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Mientras tanto, te dejo disfrutando de Mantra 91.9 FM. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.